tardes, mis estimados participantes. Espero se encuentren bien. Quien les habla su facilitador, Dustin Martínez. Sean todos bienvenidos a nuestra cátedra técnica de observación del niño, niña y adolescente del convenio Uni Ojeda con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEXI. En el día de hoy, en nuestra unidad número 2, vamos a desarrollar el los instrumentos que aplicamos para detectar o observar el desenvolvimiento académico de nuestros estudiantes o cualquier situación o eventualidad que podemos observar dentro de los espacios de aprendizaje. En este espacio vamos a analizar acerca de lo que es la entrevista, la conversación que sostienen dos o más personas en la que una parte hace preguntas y la otra responde. Todo ello con el fin de que la primera obtenga la información de la segunda. En toda entrevista hay dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es el que formula las preguntas y conduce esa conversación para poder encargarse también de introducir al entrevistado al tema, hacer un inicio y un cierre de este proceso. Podemos observar que la entrevista es un canal de información que podemos detectar cualquier eventualidad presentada en el proceso de inscripción educativa o una entrevista que se le haga al padre para conocer el desarrollo biopsicosocial del estudiante, para conocer un estudio familiar, el desarrollo evolutivo del estudiante desde su nacimiento hasta la actualidad. A su vez, cualquier problemática que pueda incidir dentro de la institución, los estudiantes sean partícipes de ese proceso, representantes y estudiantes, para poder dar una mejor calidad educativa. A su vez, los padres también de los estudiantes pueden participar en las actividades desarrolladas por la resolución 058 de la comunidad educativa ante preguntas que el cuerpo directivo o especialistas quieran hacer acerca de lo que es el desarrollo administrativo y pedagógico que que se evidencia dentro de la institución educativa. Por otra parte, he de destacar, mis estimados participantes, que vamos a observar los tipos de entrevistas. Las entrevistas, como lo dije en en la anterior observación, es el canal para poder que el entrevistador pueda recopilar la información que encontró facilitada por el entrevistado. Es decir, en esa entrevista, por ejemplo, en la entrevista estructurada es aquella donde el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que hará. De acuerdo al objetivo de su investigación, se aplica esa información más o menos objetiva sobre un asunto específico. Por ejemplo, en las instituciones educativas hacemos la entrevista a los padres y vamos a ir indagando, por ejemplo, cómo fue el desarrollo evolutivo del niño, su gestación, sus primeros meses, sus primeras palabras, qué medicamentos consumen, si tiene alguna alergia o qué alimento le cae mal, por ejemplo, por el programa alimenticio escolar, lo que es el PAE, programa alimentario escolar, y de allí eh, se pueda clasificar o obtener esa información. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes con discapacidad, qué especialistas lo ven, qué, cómo es el estudiante comunicativo, si es comunicativo, si tiene hábitos de higiene, independencia, si tiene la capacidad de resolución de problemas, cómo es su rendimiento académico. Y todo ese proceso permite indagar cuál es el proceso evolutivo del estudiante para poder generar esas alternativas de poder obtener esa información a través de una información detallada, una información organizada por parte del docente o de los padres y representantes que puedan facilitar esa información veraz que va
permitir autentificar la veracidad de la información. Aquí en este apartado vamos con lo que la entrevista estructurada contiene preguntas cerradas, cuyo orden no puede ser modificado, de modo que se encamina el entrevistado a lo largo del proceso. Por ende, no admite formulación de preguntas nuevas ni comentarios. Por ejemplo, lo que yo estaba, lo que había comentado, en que el entrevistador hace esas preguntas y puede ser tanto abiertas como cerradas, pero en el caso de esas entrevistas estructuradas que podemos notar, por ejemplo, que le podemos hacer a los padres, eh, el, cuánto cuál es el horario de estudio del niño, por ejemplo, del niño o niña, eh, para estudiar. Entonces el padre dice, hay tres opciones, por ejemplo. 2 horas, 3 horas o 6 horas, un ejemplo. Entonces el padre da la, da la selección de una forma muy concreta y precisa para poder dar una respuesta a lo que se está solicitando. A su vez, se le puede hacer preguntas eh, a los padres, por ejemplo, de una forma cerrada, si el estudiante es alérgico a los enlatados. Entonces parece sí y no. Puede ser sí o puede ser no. Varía del estilo o la forma de cómo se va a hacer la entrevista. Este tipo de entrevistas son usadas más frecuentes por el entrevistador y de la persona que busca que estilo como esas encuestas, también puede ser como ejemplo, esas encuestas sobre el producto o servicio o los censos poblacionales. Por ejemplo, las entrevistas que también las hacen estilo como encuestas también, de repente de algún producto o de algún servicio, o también puede ser de la calidad educativa también. La entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es aquella que combina las preguntas cerradas con preguntas abiertas. Ya queda el estilo del investigador como lo vaya a hacer, o en este caso, la información que se está ejemplificando allí va a permitir que todo ese proceso sea veraz, sea oportuno, y por ende se trata que la entrevista sea dinámica, flexible, libre, y para que la persona que está siendo entrevistada se pueda comunicar libremente, expresar sus ideas, tener una comunicación amena sobre el tema que se está desarrollando. Esto significa que el entrevistador establece un guión inicial al tiempo que admite preguntas cualitativas y permite la formulación de preguntas nuevas a partir de la información suministrada por el entrevistado. Entrevista. Por ejemplo, cuando vamos en esta parte, las empresas también lo utilizan en las entrevistas de trabajo acerca del rol que tiene, acerca del departamento que se requiere, cuáles son sus competencias, cuáles son sus debilidades, qué aspira. En el caso de las empresas pasa, pero en el caso de las escuelas también podemos hacerlas abiertas. Por ejemplo, le podemos decir al padre cuáles son los intereses más relevantes del estudiante. Lo podemos hacer de una forma abierta, que él diga, mira, mi hijo le agrada estudiar, le agrada el deporte, le agrada desarrollar actividades que le permitan desarrollar su pasión al deporte, un ejemplo. O también considera usted que su hijo posee una conducta adaptable dentro del hogar. Un ejemplo, sí, no o por qué. Explique por qué. Si la tiene, beneficioso. Bueno, mi hijo es un niño muy tranquilo, obediente, eh, sigue instrucciones. O por qué, en el caso no, mi hijo presenta una conducta desadaptada, no puedo controlarlo,
presenta rebeldía, negación por hacer actividades que permitan afianzar las deberes y derechos que él tiene dentro del hogar. Un ejemplo, todo es relativo, todo va de la mano. Son entrevistas que de repente el padre pueda este, dar esa información o al docente. ¿Considera usted que su perfil académico cumple con las expectativas del estudiante? Sí, no, porque el docente va a especificar por qué ese perfil está acorde para poder impartir esa enseñanza a los estudiantes, en el caso de educación primaria, secundaria o inicial. Todo va relativamente de la mano. Posteriormente, mi estimado participante, vamos a trabajar acerca de los diferentes instrumentos de evaluación que vamos a ir observando o que podemos tener la idea de cómo poder trabajar con estos instrumentos que van a permitir recopilar la información y poder de esa manera desarrollar lo que son las habilidades o destrezas del estudiante, qué aprendió, qué le falta, qué se puede mejorar. Registro descriptivo es una herramienta cuya finalidad es registrar por escrito información de competencias observables y determinadas a criterios específicos de la actividad en tiempo, lugar en un tiempo y lugar determinado. Por ejemplo, yo como maestro de aula desarrollo una determinada actividad, una planificación, puede ser de conociendo las bondades del municipio de San Cristóbal. Es mi proyecto. Yo busco allí observar, por ejemplo, en ese registro, si en las actividades que estoy colocando, de acuerdo a esa estrategia, y, y puedo ir describiendo las competencias que logré que ese estudiante afianzara en esa actividad que desarrollé, porque yo inicio esa estrategia y desgloso y puedo observar cómo desgloso esas actividades que logré con ese niño, qué aprendizaje alcancé y que puedo continuar, seguir afianzando, que me permita a mí como docente poder buscar las alternativas que en próximas planificaciones pueda nivelar a mi estudiante académicamente. Por ejemplo, es de notar que como docentes debemos especificar la importancia de tener ese registro descriptivo. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar, de acuerdo con los indicadores de evaluación, lo que es registrar lo que yo observé en ese niño y niña para poder en posteriores planificaciones ir eh, buscando esas estrategias que me permitan como docente minimizar la problemática que estoy observando allí. Es fundamental ese proceso. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a continuar, va a continuar persistiendo esa dificultad en el niño y no es conveniente para la apropiación de sus conocimientos a través de las planificaciones que como el docente de aula está desarrollando. Se puede evidenciar en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, a inicial también, hasta inicial y primaria. Secundaria, pues más que todo es una evaluación numérica donde el profesor planifica y coloca una calificación, pero lo que es inicial y primaria es fundamental tener el control del registro descriptivo. El registro, perdón, un registro anecdótico es un texto breve que un educador escribe para dejar constancia de un incidente significativo que se ha observado en relación con un alumno. Normalmente contiene tanto descripciones de comportamiento específico como citas directas de lo expresado por el niño.
Por ejemplo, soy profesor de quinto grado. Yo tengo un alumno en el salón de clase que presenta conductas disruptivas. Eh, Se levanta para llamar la atención, golpea a su compañero por la cabeza, eh, se burla de ellos, eh, camina donde el docente no puede tener control de él y empieza a crear un ambiente inestable donde los compañeros sienten la molestia. Como docente, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo, docente de aula, coloco Pérez Pablo, estudiante de quinto grado, en el día de empezar a escribir registro del día. O se observó que presentó una conducta inadaptada en el aula de clase, donde la docente resalta que hace no tiene obediencia a las indicaciones dadas, no presenta normativa, se levanta involuntariamente, pasea por los espacios del aula, golpea por la cabeza a su compañero, se va riendo y vuelve y se sienta. En un registro anecdótico es un texto breve que un educador escribe para dejar constancia de un incidente significativo que ha observado en relación con un alumno. Normalmente contienen tanto descripciones de comportamiento específico como citas directas de lo expresado por el niño. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Por ejemplo, la docente tiene su cuaderno de registro donde coloca, por ejemplo, los datos del escolar, grado, eh, situación evidenciada del día. Entonces observamos que el estudiante presentó una conducta disruptiva, se levanta del salón de clase, de- perdón, se levanta de su asiento, su pupitre, y va caminando por todo el salón de clase, golpea a sus compañeros con la cabeza, luego se ríe, vuelve y se sienta y niega hacer la acción, donde la docente, preocupada, y coloca en su cuaderno que ha llamado la atención reiteradas veces de que el estudiante se levante involuntariamente, golpea a su compañero por la cabeza, igual y se siente como si nada, y lo niega y se ríe de los hechos observando a sus compañeros. ¿Qué, qué sucede allí? ¿Por qué acontece eso? ¿A qué se debe? Ahí ella va registrando lo observado y puede hacer un análisis acerca de la situación que está presentando el niño por de repente descuido en la casa, donde el niño pide atención, donde el niño desea que le brinden ese apoyo, esa atención, que lo escuchen, que lo observen, pero es una manera de llamar la atención y poder ser el centro, ser el centro. Entonces la docente va registrando todas esas situaciones que están pasando. Puede ser que lo refiera a bienestar y protección estudiantil o orientación, o hago una referencia al psicólogo, bajo el apoyo de bienestar estudiantil y orientación, para poder observar realmente cuál es la incidencia de eso, porque está presentando esa conducta, donde se observa que el estudiante no respeta a la docente, se le ríe en la cara, no cumple con las normativas que ella está estableciendo de sus deberes y derechos dentro del aula. Entonces ya vas registrando todo ese proceso para tener un aval cuando interactúes con los padres y poder buscar la situación de los acontecimientos que están pasando dentro del aula de clase. Por otra parte, mis estimados participantes, podemos observar que en este proceso los padres son de vital importancia, perdón, los padres son de vital importancia en este proceso porque gracias a ello eh, podemos observar el apoyo que ellos dan para que esos estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas dentro del espacio de aprendizaje.
Vamos a hablar de instrumentos muy importantes en el aula de clase. Como docentes lo hacemos. Lo hacemos a diario, que tomamos este instrumento que pueda ser pertinente para evaluar esta estrategia que estoy desarrollando, en las que contamos con las listas de cotejo. La lista de cotejo es un cuadro de doble entrada en el cual vamos a anotar en la columna izquierda una lista de criterios, palabras o frases u oraciones con la claridad de las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actividades que se desean evaluar de un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, como dije, estábamos trabajando el proyecto Conociendo el municipio de San Cristóbal, un ejemplo. Yo conozco en los criterios, conoce las diferentes parroquias del municipio de San Cristóbal. Coloco en la columna derecha sí o no. Entonces yo coloco en esa columna si es la opción sí o bien sea la columna no. Eh, identifica la- eh, los parques del municipio de San Cristóbal. Sí, no. Por ejemplo, conoce el mapa del municipio San Cristóbal. Sí, no. Conoce eh, los mercados populares del municipio San Cristóbal. Sí o no. En la columna izquierda estoy colocando los criterios que voy a evaluar y en la derecha coloco si sí o no. Yo evalúo si realmente lo conoce o no. Entonces es un instrumento muy práctico, muy concreto, donde el docente de una forma ágil y rápida puede determinar el proceso de evaluación del escolar. ¿Qué es una escala de estimación? Bueno, esa escala de estimación es un instrumento de evaluación que se compone de una tabla con ítems de lo que se desea valorar y son evaluadas según una escala. A diferencia de la lista de control o cotejo, en que se valora la presencia o ausencia de una acción. En la escala de estimación se valora el grado, el alcance de una acción, por ejemplo, excelente o deficiente. Yo como docente de aula, de acuerdo al proyecto de aprendizaje que estoy desarrollando o eh, planificación, determino los criterios, los elementos que voy a evaluar y voy a colocar en las demás casillas, posteriores casillas, que serían bueno, regular, mejorable o deficiente. Ya queda de criterio del docente cuáles son los aspectos que considera él pertinentes para ese proceso de evaluación. Es primordial, mis estimados participantes, que ustedes puedan de esa manera poder determinar los elementos claves para ese proceso y de allí indagar cuáles, cuáles son los más idóneos o pertinentes para este proceso. Podemos observar que en la escala de estimación yo puedo colocar el nombre de la escuela, el propósito de la evaluación, la asignatura, el grado. Yo coloco los indicadores que yo quiero tomar como referente allí. Por ejemplo, yo voy a trabajar, evaluar la elaboración y presentación de un collage en la cátedra de historia. Yo coloco, selecciona y analiza la información sobre el tema. Por ejemplo, yo quiero conocer lo que es la parte de la llegada de los españoles a Venezuela, un ejemplo, o cuáles son los maestros de Simón Bolívar, quién fue, o por ejemplo, muestra creatividad y variedad del uso de los materiales. Por ejemplo, cómo los utilizó, si utilizó revistas, gomas, tijeras, libros, cómo logró representar el tema de una manera gráfica. Por ejemplo, quiso ver quién fue Simón Bolívar, cuáles fueron los países que libertó, cuál fue su maestro, termina el colaje a tiempo, expone el producto con claridad y fluidez con sus compañeros que lo coloquen a exponer.
sepa el dominio del tema, si lo comprendió, qué más aportes puede dar de ese tema. Entonces yo tomo los criterios que yo puedo colocar allí como niveles de logro. Puede ser muy bien, bien, regular o deficiente. Yo puedo observar también en esta escala de estimación que, perdón, lista de cotejo. Lista de cotejo. Vamos a hacer tercer grado de secundaria. La asignatura, lengua materna, español, ámbito de estudio del grado, práctica social del lenguaje, intercambio escrito de nuevos conocimientos, aprendizaje escrito, escribe un texto argumentativo. Yo en el área por ejemplo, quinto grado, en lenguaje y literatura, yo quiero hacer un texto, una producción escrita de, de un determinado tema. Por ejemplo, eh, conociendo la parte esta de la capacidad argumentativa de los estudiantes, por ejemplo, eh, Feria de San Sebastián. Yo que quiero con esto de que en el texto el estudiante haga cómo hace, si hace el preámbulo, hace el desarrollo del cierre, si en la parte breve de la exposición hace un encuadre, logra captar la atención del destinatario con una actitud favorable. ¿Qué hago en esas columnas? ¿Sí o no? Sí lo hizo. Por ejemplo, él organiza en el tema de la Feria Internacional de San Sebastián, si tienes una introducción, desarrollo y cierre, en el texto de una breve exposición en cuadros, cómo logra captar la atención del destinatario y establecer una actitud favorable. Por ejemplo, yo puedo colocar sí. ¿Por qué? Porque él en la producción escrita coloca San Cristóbal en el mes de enero, una actividad festiva donde reúne al pueblo san cristobalense, a turistas de otros estados para conocer las bondades que ofrece el estado Táchira a través de la feria de San Sebastián, el patrono San Sebastián, porque hay turismo, hay comida, hay diferentes tipos de comida, hay la exposición de los pabellones, corridas de toros, por ejemplo. Eh, el cuerpo argumentativo del texto establece pruebas y inferencias argumentativas que sirven para apoyar la información que estoy planteando, sí o no. La redacción permite conocer la idea general del texto, lo que él está presentando allí en esa redacción sobre la Feria de San Sebastián, si cumple con las ideas principales, secundarias, el texto plantea opiniones estructuradas, complejas. La discusión retoma diversas opiniones fundamentadas con lo que intenta persuadir la información. Expone razones auténticas adaptadas a lo que se está buscando del tema. Todo este proceso es favorable porque gracias a él, a estos tipos de instrumentos, podemos detectar los aprendizajes alcanzados por el estudiante, lo que este tema realmente fue significativo para el estudiante y qué aprendizaje deja. Por ejemplo, yo quiero hacer el registro descriptivo de lo que habíamos dicho de que ahí registrábamos las competencias y habilidades del estudiante. Las competencias, por ejemplo, consta de competencia por ejemplo, en el área de matemática. ¿Qué indicador voy a utilizar allí? Y el momento de la evaluación, la actividad evaluada, nombre del alumno, apellidos. Aquí se describe el nombre del alumno, la descripción del observado, la descripción del comportamiento, se detalla lo observado sin emitir un juicio de valor. Aquí la interpretación del observado, interpretación de referencia, logró la competencia basándose en criterios y los indicadores previamente planificados. Por ejemplo, yo estoy aquí, el nombre del alumno Pedro Pérez, la competencia en matemática, indicador resolución, el indicador de evaluación que vamos a tomar allí. Em, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si desarrolla operaciones lógicas matemáticas de una forma
de una forma coherente, ordena el producto, conoce el valor posicional. Todos estos procesos se van a ir evaluando allí. Momento de evaluación uno, actividad evaluada, de solución de sumas, un ejemplo. Aquí que voy a describir aquí los indicadores, lo que yo observé, que él ordena el valor posicional del producto, sabe, conoce cuándo es llevando, eh, presta unidades si es restando. El alumno tiene noción temporoespacial porque respeta la direccional, lateralidad, a la resolución de la suma o resta. Todo ese proceso lo vamos a ir colocando allí. Por ejemplo, la competencia en lenguaje y literatura, el indicador, si desarrolla análisis argumentativo, y si se emplea los signos, los aspectos formales de la escritura, si conoce los signos de puntuación, si su escritura es legible, si interpreta el texto leído. Todas estas actividades permiten registrar y describir todo lo que emana el proceso de la evaluación que ha sido desarrollada en este espacio. Vamos a observar, mis estimados participantes, que en nuestra actividad número 3, perdón, en esta actividad número 3 vamos a desarrollar un informe. Ese informe debe contener portada, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, anexos. El informe debe contener los instrumentos diagnósticos realizados por los niños, niñas y adolescentes para establecer un diagnóstico dentro del aula, instrumentos de evaluación clínico en niños y niñas, qué herramientas existen para evaluar una conducta, diseñar un instrumento para evaluar la conducta y aspectos pedagógicos de un escolar dentro de su espacio de aprendizaje. Y lleva lo que dije: portada, introducción, desarrollo, conclusión y anexos. Vamos a buscar la creatividad de ustedes para que podamos desarrollar ese informe argumentativo con buenas bases teóricas. Si tienen van a argumentar algún autor, por favor deben parafrasear, deben tener todo al día y poder entregar la actividad en el tiempo oportuno. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme, que estaré para resolver cualquier eventualidad que se les presente a ustedes en el desarrollo de sus actividades. Espero se encuentren muy bien y tengan una excelente noche, que descansen y no se olviden que estoy a su completa disposición para orientarlos y guiarlos en el desarrollo de sus actividades. Que estén muy bien. Hasta luego.